Vamos a ocuparnos ahora de un tema sensible dentro de la Mm. economía nacional, porque dentro del abanico de opciones productivas que tiene el país, sin dudas las pymes son las que han pasado por el peor momento en ese último tiempo, con despidos, con cierres y demás, y un pedido constante que era tener una línea de créditos que pudieran pagar, ¿no? Claro, el acceso a la reactivación. Por eso estamos con Pedro Cascales, que es el secretario de prensa de CAME. Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a Bienvenido. ustedes, gracias. Bueno, ¿cómo toman esta línea de crédito? ¿Es factible que puedan tomar crédito las empresas que están en una situación, algunas muy cercanas al cierre? Bueno, en primer lugar, la línea de crédito es bienvenida, ¿no? Nosotros desde CAME veníamos reclamando justamente este tipo de líneas con tasas accesibles, porque ustedes saben que las tasas que teníamos antes eran totalmente impagables, 28% es una tasa frente a la inflación accesible. Pero como bien dijiste, Silvia, el tema del acceso al crédito sigue siendo un tema muy complicado. Muchas pymes están en una situación muy difícil, con lo cual no califican a veces para obtener créditos y algunas que califican, el problema es que tienen ya sus líneas tomadas, entonces no tienen cupo para tomar más crédito. A ver, Entonces, sí, ¿cómo le podemos explicar a la gente para qué necesita una pyme un crédito? básicamente, para el capital de trabajo, imagínate que cualquier pyme industrial, sobre todo industrial, pero comercial también, necesita comprar materia prima o mercadería, procesarla y venderla. Ese lapso de tiempo pueden ser mínimamente 30 días, usualmente 120, 150, 180 días, desde que uno pone el dinero hasta que lo recupera. Eso se llama capital de trabajo. Para eso hace falta justamente este tipo de líneas para poder empezar a poner en marcha la maquinaria industrial. Calcula que un 40% de la capacidad de las industrias está ociosa todavía, con lo cual es muy necesario. Esto es como el aceite que lubrica un motor. Si uno no tiene aceite, el motor se engrana. El capital de trabajo es eso. Entonces, poner un poco de liquidez genera que las pymes puedan tener más actividad. Por eso es tan necesario, porque las pymes quedamos desfinanciadas y por eso es necesario este tipo de líneas para poner en marcha el motor. Obviamente que también hacen falta otras líneas que son las de inversión, pero eso vendrá más adelante. Ahora lo urgente es esto que se acaba de anunciar. Pedro, ¿qué tipo de aceptación tuvo la moratoria 2020 para las pymes? Bueno, también esa es otra medida que era fundamental porque justamente muchas pymes quedaban con un cúmulo de deudas muy grandes, pero además del cúmulo de deudas, el gran problema eran los intereses punitorios, resarcitorios, que a veces hacían que la deuda se duplique. Por eso, a diferencia del plan que había hecho el gobierno anterior, que era un plan de financiación largo, pero de financiación, la tasa de interés por los punitorios, resarcitorios, hacían los cúmulos de deudas enormes. Con este plan de moratoria, la deuda puede bajar hasta un 42% de promedio y se calcula que hay un monto muy grande de deudas de las pymes y el otro problema grave de las deudas con la FIP es que por instrucción, por manual, la FIP tiene la obligación muchas veces de embargar las cuentas y eso Ujú. traba a la pyme directamente, traba a la empresa. Entonces, bueno, es realmente otra medida que ha sido bienvenida. Bueno, son todas medidas de salvataje, la moratoria, los créditos para las pymes que lograron sobrevivir, Ujú. para que no se pierdan esos puestos de trabajo y para que se reactiven y puedan volver a producir. Pero se cerraron miles Ujú. de pymes en la República Argentina. Son galpones que están cerrados, quizás con la maquinaria parada. ¿Se está esperando una segunda línea de créditos para reactivar esas empresas para que vuelvan a funcionar y que tomen también personal? Sí, así es. Lo que se espera es, a ver, no es solamente el crédito, sino también el mercado. El mercado tiene que empezar a traccionar. Para que el mercado traccione también tiene que haber lo que se está dando, que es una baja en general de las tasas de interés y obviamente de la inflación, porque eso va a empezar a generar la atracción del consumo. Pero sí, en algún momento tenemos que hablar de líneas de inversión y obviamente después en algún momento también de reactivar la exportación, que es la otra pata importante que no hay que descuidar porque en la Argentina crónicamente nos faltan dólares y la única forma genuina de generarlos no es con la deuda, sino es generando exportaciones y saldos favorables en el comercio exterior. Pero correcto, hace falta empezar a poner la maquinaria de vuelta en marcha en todas esas pymes que han cerrado, que lamentablemente han sido muchas. Pedro, básicamente para mantener el trabajo de quienes se desempeñan en las pymes, ¿no? Para Ujú. mantener el empleo de los trabajadores, ¿qué tipo de impuestos desde el sector empresario consideran ustedes distorsivos que estarían dispuestos a llevar una mesa de negociación para pedirle al gobierno o que bajen ese impuesto o que se elimine ese impuesto? Bueno, un impuesto que es muy distorsivo. Hay dos impuestos que son tremendamente distorsivos. Uno es el impuesto al débito y crédito bancario, comúnmente denominado impuesto al cheque, porque se cobra en cada transacción de dinero que entra o sale de una cuenta, independientemente de que la pyme gane o no dinero. Y el otro es ingresos brutos, porque ingresos brutos es un impuesto también distorsivo porque se aplica en cada etapa
que pasa un producto. Entonces, por ejemplo, una prenda de vestir, la gente no sabe, de repente está pagando 15% solo de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque pagan el hilado, paga después en la confección de la tela, paga en la confección de la ropa, paga en la venta. Entonces son etapas tipo cascada, que el impuesto 3%, 3%, 3% se va acumulando y se hace un cúmulo enorme. Por eso es importante esos impuestos distorsivos, reducirlos lo más posible para tener una carga impositiva pagable, porque el gran problema de la Argentina, no de ahora, crónico, de décadas y décadas, es que tenemos un cúmulo tan grande de impuestos, se calcula más de 160 entre impuestos, tasas y contribuciones, que hacen que la mochila sea tan pesada que las pymes quedamos muchas veces fuera de competencia, y lo otro es una gran informalidad, que lo que hay que lograr es entre todos pagar menos en vez de pocos estar pagando mucho. Se ha utilizado mucho y se está utilizando la palabra solidaridad en este tiempo para reactivar la economía del país, y también se ha dado en este tiempo también algunos excesos donde vemos que los precios continúan incrementándose en los distintos mostradores, supermercados, negocios de barrio. La pyme está detrás de todo eso, no es la cara visible de quien cobra por determinado producto. ¿Ustedes entienden también de que hay sectores dentro de las mismas pymes que están siendo abusivas a la hora de ser prestadores de servicios y de precios? En general la pyme, diría en el 99% de los casos, compite con miles de otras pymes en cada rubro. En el rubro de agro, de las economías regionales, en el rubro de comercio, en el rubro de industria, en el rubro de los servicios. Es muy raro una pyme que sea monopólica o oligopólica. Generalmente la pyme compite contra miles, el consumidor o el cliente tiene con su poder de compra su voto, donde castiga o premia a una pyme, con lo cual la pyme normalmente termina en el medio del jamón del sándwich entre el consumidor que con su voto decide, con su compra decide, y los grandes productores que a veces le venden insumos, materias primas o ciertos servicios, y obviamente la parte financiera es una pata importante. Entonces, dicho esto, nosotros, por ejemplo, estamos muy a favor de la nueva ley de góndolas o el proyecto de ley de góndolas, porque nosotros creemos que eso va a permitir que haya más competencia, más oferta, va a haber un 25 o 30% de espacio para al menos 3 pymes o alguna cooperativa o empresa de economía social, de tal manera que el consumidor sea el que tenga más opciones a la hora de elegir y poder comparar precios. Pedro, gracias por haber visitado la televisión pública y habernos contado la realidad cotidiana, ¿no?, de la situación de las pymes aquí en nuestro país. No, gracias a ustedes que pueden exponer estos temas que son importantes para nosotros. Bueno, Gracias. muy bien. Continuamos con el tiempo.